Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner elementos de alimentación, ¿no es cierto? Estos elementos de alimentación va a ir la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? Un lubricador habíamos determinado poner. Listo. Bien, lo siguiente es que vamos a poner un cilindro de simple efecto y un cilindro de doble efecto. ¿Ya? Entonces, el cilindro de simple efecto va a tener la marca A, ¿no es cierto? Y vamos a poner de una vez las etiquetas. A0 va a estar en 0 y A1 va a estar en 50. ¿Ya? Bien. Vamos con el cilindro C. El cilindro C, en cambio, va a ser un cilindro de doble efecto. ¿Ya? Eh, Cilindro B. Perdón. Vamos a tener las etiquetas de accionamiento B0 en 00, ¿no es cierto? Y B1 en 50. ¿Y no es recomendable de una vez ponerle en 1 y 49? Sí, yo no sé si lo dije con ustedes, pero la forma en la que yo hago es poner en 00, ¿no es cierto? Y luego, si es que necesito moverlo, lo muevo. Pero si ustedes quieren, lo podemos poner en 49. Esto ya es algo de cómo ustedes se acostumbren a hacerlo, ¿no? No hay ningún problema. Bien, sí es recomendable, sin embargo, a veces no todos se cambian, ¿no? O sea, no sé si se dieron cuenta la clase anterior, no cambié todos, solo los que necesitaba. Pero bueno, no importa. A ver, para un cilindro de 3, de medio, ¿cómo es? De simple efecto, yo lo que necesito es una válvula 3-2, esta válvula de aquí. Esta es la válvula mínima que yo necesito. Escuchen, la mínima válvula que yo necesito para accionar este cilindro. Y para un cilindro de doble efecto, la mínima válvula es esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Hasta ahora yo he estado trabajando solo con lo mínimo que necesito, ¿no? Entonces, la manera de conectar es así, ¿no es cierto? Aquí obviamente voy a poner desfogue, voy a configurar los desfogues y voy a conectar. Conecto y conecto, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner botón retorno por muelle, ¿ya? Esto solo es para empezar. Botón retorno por muelle. Aquí yo vi que Robinson había puesto este botón de aquí y yo quiero mostrarles qué significa este botón de aquí. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Presiono, sale el cilindro, dejo suelto, ¿no es cierto? El muelle hace que retorne. Presiono, ¿no es cierto? Miren, dejé de presionar, ya no estoy presionando. Y este botoncito es enclavamiento. Ese botoncito no les recomiendo utilizar, a menos, no les recomiendo utilizar cuando utilizan retorno por muelle, porque no va a retornar, a menos que acá también pongan otro botón de estos. Entonces, ahí sí va a servir. Miren, ahí sí va a servir. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que cuando yo aplaste, el botón se quede enclavado, es decir, se quede aplastado. Y cuando aplasto de acá, igualmente el botón se quede aplastado, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a quitarle y vamos a poner retorno por muelle y vamos a quitarle este, ¿ya? Va a quedar ahí. Entonces, mucho ojo que cuando yo tengo un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Lo mínimo que yo necesito es una válvula 3-2. Y cuando tengo un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Lo mínimo que yo necesito es una válvula 4-2. Ahora, ¿por qué digo que es lo mínimo? Porque miren, yo también puedo poner una válvula 4-2, la voy a poner aquí, ¿no es cierto? La voy a poner aquí y voy a poner así, ¿no es cierto? Am, Igual voy a poner un botón,
retorno por muelle, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa cuando yo presiono? Ahí tú deberías saber. Si se dan cuenta, incluso voy a borrar esta de aquí. Por un momento voy a borrar para que ustedes se den cuenta que miren. ¿Sí ven? Que con la 4.2 también puedo. Pero, ¿qué pasa con la 4.2? La 4.2, miren, tengo un problema, ¿no es cierto? Que esta vía de aquí era lo que le estaba pasando a Robinson. Esta vía de aquí está abierta. Entonces, cuando no está presionando nada, el aire está fugando por esta vía 2, lo cual es una pérdida de energía, ¿ya? Entonces, y cuando viene por acá, ¿no es cierto? En cambio, ahí se hace trabajo, ¿verdad? ¿Sí está entendido? Ahora, yo puedo coger y hacer lo siguiente, miren, puedo coger y poner esto aquí. Y miren lo que va a pasar. Bueno, miren, antes fugaba, ahora yo puse que aquí hay un bloqueo con la misma válvula 4.2. ¿Ya? Aquí me falta obviamente el retorno. El retorno, ¿no es cierto? Pues miren. Ahora, justamente lo que hizo Robinson, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo de Robinson. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que estas válvulas de aquí, en este caso voy a utilizar esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Es una válvula de asiento, ¿no es cierto? Y es la construcción, una de de las formas en la que se construyen las válvulas, ¿no es cierto? Es como el inicio para construir más válvulas. También se le conoce como válvula check o válvula antirretorno o válvula unidireccional, es lo que les había explicado. Aquí yo puedo tener una esfera, puedo tener un disco, puedo tener un cono, ¿no es cierto? Entonces, miren, si yo simplemente pongo esto aquí, ¿no es cierto? Y ya lo conecté acá, miren lo que va a pasar. Yo presiono aquí, y funcionó perfectamente, ¿no es cierto? Yo presiono acá, ¿y qué pasó? Ahora está fugando por aquí. Entonces, vuelvo, ¿no es cierto? Elimino y voy a poner otra válvula antirretorno. Aquí. Entonces, oh, perdón, ¿qué pasó? Ahora vamos a ver qué pasó. Vamos a analizar qué pasó ya. Presiono. Ok. Aquí ya se creó un problema, ¿no? El problema es el siguiente. El problema es que esa válvula está, está manteniendo, no deja salir el aire, y esa válvula tampoco deja salir el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cilindro se quedó afuera y se quedó bloqueado por esas dos válvulas. Entonces, no me va a dejar, ¿no? Puedo yo coger así. Esa funciona perfectamente. El problema es cuando esta funciona, ¿no es cierto? Obviamente el cilindro sale, pero también hay una fuga innecesaria por aquí, ¿no es cierto? Hay una fuga innecesaria por aquí. Ahora, esta fuga de aquí, ¿no es cierto? Esta fuga de aquí, esa fuga de ahí no la puedo tapar. Entonces, ahí hay un error. Si se dan cuenta, hay un pequeño error, ¿no? Entonces, pero esa es la manera en la que yo puedo trabajar con las válvulas, ¿ya? Esa es la manera en la que yo puedo trabajar con las válvulas. Ahora, a las válvulas, voy a dejar ese error ahí. A las válvulas, ¿no es cierto? Yo puedo poner, las válvulas yo puedo poner, no esfuerzo muscular, puedo poner un esfuerzo neumático, perdón, un cambio neumático de lado y lado, quito el retorno por muelle, ¿no es cierto? Igual acá, un mando neumático de lado y lado y quito el retorno por muelle, ¿no es cierto? Listo. Entonces voy a subir esto un poco más.
Y voy a poner aquí una válvula que me ayude a controlar las válvulas de arriba. Puede ser esa válvula, ¿no es cierto? Puede ser esta válvula de acá, ¿no es cierto? Puede ser, voy a poner así. Entonces, aquí es bastante fácil porque esto se conecta acá. Esto se conecta aquí. Y esto se va a conectar acá. Y también voy a conectar de aquí, acá. Y voy a conectar de aquí a acá. Y voy a conectar de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, aquí sí voy a poner botones. Botones enclavados de lado y lado, ¿no es cierto? Por el momento. Botones enclavados de lado y lado. Botones enclavados. Y ya. Ahora miren. Obviamente ahí hay bueno. Se activaron los dos botones, ¿no? Al mismo tiempo. ¡Fum! Salió. ¿Cierto? No, no, bueno. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no regresan las válvulas? Si se dan cuenta que el aire quedó atrapado en todas las tuberías. De hecho, todas las tuberías están presurizadas en este mismo momento, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede decir, Guido, Josué Abril, Obregón? Que Es no le que permite la salida de aire. Porque exactamente, no hay un desfogue de aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Estas válvulas no me sirven porque, si bien es cierto, estoy accionando, pero el aire no puede retornar. Entonces, como el aire no puede retornar, ¿qué es lo que necesito yo? Necesito más, bueno, y estas vías no me van a dejar. Entonces necesito cambiar de válvula a una válvula mínimo, una válvula 3.2. ¿No es cierto? Donde tenga un retorno de aire, ¿verdad? Donde tenga un retorno de aire. ¿Ya? Igual voy a poner esfuerzo muscular de cada lado. Bien. Entonces ahí, miren, ¿no es cierto? Si lo dejo ahí, se queda el aire presurizado, pero si regreso, ¿no es cierto? El aire ya retorna y las tuberías se despresurizan, ¿no es cierto? Sale, ¿no es cierto? Si lo dejo ahí y acciono el de acá, va a pasar lo mismo que hace rato, todo está presurizado, pero no hay por dónde retornar, entonces primero tengo que retornar, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es la razón por la que yo en este punto pongo retorno por muelle en vez de un esfuerzo muscular para que automáticamente retorne a la posición original, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la que, miren, sale, ¿no es cierto? El cilindro se queda afuera, ¿no es cierto? La posición se queda ahí, ¿no es cierto? Como enclavada, podríamos decir, pero ya no está presurizada las tuberías. Al presionar acá, en cambio regresa, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión, la, la válvula óptima, ¿no es cierto? Para que yo pueda controlar, la válvula óptima para que yo pueda controlar un cilindro de simple efecto es una válvula 3.2. Esa es la válvula óptima, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo utilizar una válvula 4.2, puedo utilizar una válvula 5.2, puedo utilizar una válvula 5.3 o 4.3, ¿no es cierto? Puedo utilizar,
Pero ¿qué es lo que va a pasar? Justamente lo que se ve aquí, ¿no? Eh, justamente lo que se ve aquí, ¿no? Y es que en este caso, a ver, veamos en cuál caso es. Bueno, ahorita no. Bueno, ahorita por lo que se están activando al mismo tiempo, ¿no? Pero el aire, si es que yo activo solo esta válvula, ¿no es cierto? El aire está fugando por aquí, ¿no es cierto? El aire comprimido está fugando por aquí. Entonces tengo un pequeño error. Entonces, la válvula óptima para yo controlar un cilindro de simple efecto es una válvula 3.2, ¿ya? Ahora, en el cilindro de doble efecto, yo puedo tener una válvula 5.2. Vamos a poner la mínima válvula y la válvula óptima es una válvula 4.2. Pero yo también puedo tener una válvula 5.2, ¿no es cierto? Esta válvula 5.2, la única diferencia con la válvula 4.2 es que esa válvula tiene dos desfogues. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el mismo, miren, por acá yo tengo un mismo desfogue, ¿no es cierto? Que es cuando entra y cuando sale. En cambio acá voy a tener un desfogue diferente para cuando entra y un desfogue diferente para cuando sale. Entonces vamos a poner igual aquí un botoncito y un retorno por muelle, ¿no es cierto? Y ya, y lo mismo acá, miren, ¿no es cierto? Entonces yo puedo controlar un cilindro de doble efecto con una válvula 5.2, si es que yo quisiera hacerlo. Eso es con lo que respecta a válvulas. Ahora, aquí, en lo que es diseño neumático, yo puedo ir probando, ¿no es cierto? Yo puedo, de hecho, el FluidSync me da esa posibilidad de yo, por ejemplo, ir probando con otras válvulas, ¿no es cierto? Para controlar esta válvula, ¿qué pasa si pongo esta válvula? Eh, y me abre un poco más el panorama de diseño, ¿no? Puedo hacerlo con menos válvulas. Mientras menos válvulas tenga un diseño es mucho mejor, siempre y cuando no tenga fugas, ¿no es cierto? Fugas directas de presión es mucho mejor, ¿ya? No sé si está entendido o si tienen alguna pregunta, Hiedra, Abril u Obregón. No, hija. Bien. Robinson o Guido, tal vez. No, hijo, ahorita sí ya despejé mis dudas, Inge, gracias. No, Inge, en tal caso ahorita me pongo a practicar, Inge. Más. Listo.